Un cordial saludo de paz y bien. Los saludo desde la Universidad Mariana, una universidad ubicada al sur occidente de nuestro país, Colombia, acreditada en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Para mí es un gusto, muchas gracias por la presentación, doctora Silvana. Para mí es un verdadero gusto, un verdadero placer poder compartir este espacio de saberes, poder llegar con algunos conceptos que para muchos pueden ser ya repetidos incluso, o para algunos otros poder remembrar algunas instancias de metodología de la investigación. Como decía en la presentación, pertenezco al programa de doctorado en pedagogía de la Universidad Mariana, un programa de doctorado que complementa la formación desde el pregrado, el grado y la formación de maestría en nuestra universidad, enfocada hacia la pedagogía con una amplia gama de oferta académica y con una amplia gama también investigativa. Esta disertación la hemos titulado Claves para la investigación, un acercamiento a sus metodologías. Y hace parte de esa integración entre la Universidad Mariana y la Universidad Nacional de San Juan. La Universidad Mariana en Colombia y la Universidad Nacional de San Juan aquí en Argentina, como profesora invitada del programa de intercambio latinoamericano, PILA, en el cual, dentro de ese marco de intercambio, estamos realizando durante estos 15 días una estancia, una movilidad académica en esta maravillosa Universidad de San Juan. Claves para la investigación, un acercamiento a la metodología. Y allí, como vemos al final de la diapositiva, aplica o puede aplicar, y ese es mi propósito, para muchos otros aspectos en la vida académica y, ¿por qué no, para muchos aspectos también en la vida personal? Para contextualizar un poco de dónde vengo, en el fondo ustedes pueden observar a nuestra ciudad de San Juan de Pasto, la ciudad de San Juan de Pasto, que está ubicada a 2.500 o 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y como vemos allí, a las faldas del volcán Galeras, un volcán adolescente que hace parte del cinturón de fuego, un volcán que está activo, así como nosotros también activo, y espero que ustedes en esta disertación de esta noche. Los saludo y los invito también a que visiten nuestro país, nuestra maravillosa Colombia, no solo las ciudades que son muy reconocidas, sino también que se atrevan a visitar nuestro espacio de vida en el sur del país, donde, como decía el poeta Aurelio Arturo, el verde es de todos los colores. Bueno, con su permiso, inicio entonces esta parte de la disertación y no sin antes aclarar que no pretendo sino un compartir de saberes. Evidentemente, muchos de ustedes pueden ser muy expertos, tener mucha experticia en el tema investigativo. Sin embargo, es importante que para aquellos que estamos iniciando y que nos seguimos formando en el proceso de fundamentación investigativa, recordemos y pongamos también unos puntos de congruencia entre esas explicaciones de las metodologías que nos pueden servir para abordar nuestras investigaciones, nuestros diseños investigativos, desde la investigación educativa, desde la investigación pedagógica y desde las diferentes áreas, ya sea desde las ciencias sociales, humanas, como también desde las ciencias puras y exactas. Así que vamos a iniciar, como les decía, hablando un poquito de esa teoría de Habermas sobre el conocimiento e interés, y hablando básicamente de esos estadios científicos y cómo ese interés se va tiene una confluencia y se va
conectando con algunas de las ciencias que nosotros podemos tener en esta parte. O podemos abordar a través de la metodología científica. Es importante entonces indagar que desde el interés técnico, desde esta base, desde el interés técnico, podemos abordar las ciencias empírico-analíticas, por ejemplo, desde el interés práctico, desde el interés interpretativo, podríamos abordar también las ciencias histórico-hermenéuticas. Y desde el interés emancipatorio, las ciencias crítico-sociales o sociocríticas. Pero aún así, dentro de esos estadios científicos ha surgido, perdón, ¿se fue la presentación? ¿No? No, no, no la veo, perdón. Se ve perfectamente. Ah, vale, perfecto. Es que no la logro visualizar. Un momento. Sí, Ana, se visualiza. Ah, pero no la puedo mirar desde acá. Un momento. Estamos en la diapositiva de conocimiento e interés de Habermas. Es que se perdió aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Aquí? No. Ah, vale, perfecto. Ahí la podemos observar, ¿sí? Sí, la observamos, la misma, Ya, no ha cambiado. Ah, vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Es que quisiera ponerlo aquí. Vale, perfecto. Y hablábamos que surgen esos intereses emergentes. Hablábamos entonces sobre aquellos paradigmas desde la complejidad, haciendo un poco más amplia esta disertación. Y evidentemente ese conocimiento, ese interés nos va a llevar a algunos modos para investigar. Muy bien. En ese sentido, podemos abordar desde estas teorías, desde estos postulados importantes, tres nociones del conocimiento. Tres nociones del conocimiento y voy a permitirme, si así lo puedo realizar, también interactuar un poquito con ustedes, ¿verdad? Es posible que pueda interactuar y pueda también preguntar algunas, si bien al final habrá una sesión de preguntas, pero sí me gustaría interactuar un poquito en esta parte y hablamos de tres nociones de conocimiento. El conocimiento sensible, el conocimiento conceptual. Desde el conocimiento en las dos primeras instancias. El conocimiento sensible, que como el nombre lo indica, consiste en captar al objeto por medio de las propiedades de nuestros órganos sensitivos, que normalmente responden o operan bajo un principio neurobiológico, un principio netamente biológico. Sin embargo, la noción conceptual va un poco más allá y se enmarca en la construcción, ya sea de representaciones o de nociones inmateriales del mundo, pero que resultan universales y esenciales, sin ser una constante, pero normalmente entonces, en este sentido, el conocimiento sensible se considera singular y el conocimiento conceptual resulta ser más universal. Y hablamos de tres nociones del conocimiento, ¿verdad? A mí me gustaría si alguien habilita su micrófono, nos dice por el chat, ¿cuál sería la otra noción del conocimiento? Si les gustaría participar y si no, pasamos, no hay problema. No todos al tiempo. Gracias. ¿Cuál sería esa otra tercera noción que hablamos desde esta parte, acercándonos, haciendo un acercamiento a ese conocimiento? Bueno, pueden haber muchas, ¿no? Evidentemente, pero básicamente
¿sí? Básicamente, veo que no tenemos por aquí afluencia, pero básicamente ya hablamos un poco más sobre ese conocimiento amplio, sobre ese conocimiento holístico, llamado también intuitivo. Perdón, Ana, ahí en ¿Sí? el chat hay tres, que han puesto Perdón, objetivo, gracias. experiencial, reflexión. No sé si puedes visualizar el chat. No lo puedo visualizar. Bueno, yo te ayudo. Gracias, no lo puedo visualizar. Muchas gracias por la intervención. Entiendo que de pronto estamos conectados y no podemos habilitar el micrófono, pero muchísimas gracias. Correctamente, vamos hacia ese conocimiento un poco más amplio, ese conocimiento holístico, llamado también intuitivo, que consiste en captarlo. ¿A qué nos referimos con captarlo? A captar ese objeto, ¿sí? Dentro de un concepto amplio, como parte de una totalidad. Y además de no solamente captarlo dentro de ese contexto amplio, darle una relevancia, darle un valor al conocimiento que ha sido previamente percibido y que de alguna manera lo tenemos conceptualizado. Y evidentemente, desde este marco del conocimiento holístico hace referencia a la trascendencia del conocimiento desde un marco de referencia. Un ejemplo propio, pues tenemos la percepción o la experiencia estética que se tiene en el arte. Y en esta parte de antemano, soy muy atrevida y muy arriesgada porque hablar de las tres nociones de conocimiento en una facultad de filosofía para mí es un reto muy grande. Creo que lo hemos pasado en esta parte. Evidentemente ustedes me pueden llevar milenios y podemos quedarnos aquí toda una tarde disertando sobre este conocimiento y ustedes son los expertos en el tema. Me parece que Marita Heredia tiene levantada la mano, esa me la permite visualizar. Sí, hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha. Buenas noches, buenas tardes, ¿se escucha? Perfectamente, Sí, es que no llegué a tiempo. perfectamente. También podríamos considerar los tipos de conocimiento, clasificándolos o teniéndolos en cuenta como, por ejemplo, empírico, no científico, el científico y el filosófico. Excelente, Marita. Un gusto, muchísimas gracias. Se me adelantó a la parte siguiente, eso me encanta. Muchísimas gracias. Vuelvo e insisto, soy muy atrevida, es una prueba que quería incluir. Dudé mucho en dejar esta primera parte. Aquí tengo incluso aquí a mi lado expertas en estas áreas, pero, pero y obviamente imagino y lo tengo claro que también estarán allí conectados también muchos expertos. Muy bien. Y entonces, lo que tratamos desde el principio es buscar un punto de encuentro, lo llamado, y por eso lo pongo entre comillas, el apriorismo. ¿Sí? El apriorismo desde el valor del conocimiento, que depende de los dos, tanto de su fase o de su aporte sensible como de aquel que es inteligible, que ese elemento, además, que es inteligible, que no podemos sentir del todo con nuestros, perdón, podemos sentir, pero no organolépticamente, es inteligible, se considera a priori, es decir, independiente del valor que podemos tener a través de una experiencia o de una conceptualización del mismo. Por eso, toda la experiencia como la razón, las dos, son la fuente del conocimiento, estableciendo entre ellas una relación simbiótica, una relación sinérgica. Y yo leía la sinergia en la parte biológica, no indica que 1 más 1 es igual a 2. En la sinergia, 1 más 1 es igual a 3. Es decir, que potencializa, por eso se habla de un encuentro a priorístico. Ese punto de encuentro entre las dos posiciones que
erróneamente como puestas. Y aquí sí quiero hacer un énfasis, es lo que se conoce como la complementariedad. Quiero hacer un paréntesis, si me lo permiten, en esta parte, porque en la mañana tuvimos la fortuna de participar en una reunión del centro del Instituto de Investigaciones en Educación Educativas de aquí, de la Universidad de San Juan, y de verdad que fue muy importante reconocer cómo en las metodologías investigativas se fundamenta este principio de la complementariedad y de la sinergia. Enhorabuena, evidentemente por eso, porque no es tan evidenciable en la mayoría de ocasiones, en la mayoría de veces. Muy bien, ya abordando esta primera parte de este acercamiento a lo a priorístico, a las concepciones del conocimiento, pues me he atrevido a traer algunos conceptos claves referidos a lo que significa investigar, referidos a lo que depende o se incluye dentro de la metodología de investigación. Me olvidaba decirles que me he permitido, dentro de los fondos de la presentación, de las diapositivas, traerles un poquito de mi región. Allí en el fondo vemos una imagen de un traje individual que hace parte de nuestros carnavales de negros y blancos, que son patrimonio inmaterial de la humanidad. Se desarrollan el 5 y el 6 de enero, pues principalmente, y evidentemente están todos cordialmente invitados. Y me he atrevido a traer esa imagen para hablar de lo que es investigar y lo que es hacer investigación. Dentro del programa de doctorado en pedagogía, me complace saber que tenemos al menos una investigación doctoral que se refiere a la interculturalidad y a la transculturalidad que se deriva de los carnavales de negros y blancos, es decir, de nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad. Y con ello me atrevo a decir que el investigar o hacer investigación, pues evidentemente es un proceso, y un proceso es un conjunto de procedimientos que tiene que ser intencionado. Tú no investigas porque surgió, porque tienes amor al arte. Bueno, puede ser también, pero es un proceso intencionado. Que ahí viene la palabrita clave que siempre de pronto hace ruido cuando hablamos de investigación, y es que es metódico y debe ser riguroso e informado, maneja información. Evidentemente, con esto que está allí subrayado, intencionado, metódico, riguroso, informado, se concibe, y ahí va otro aporte, o redefine el conocimiento. Muchas veces cuando los estudiantes ingresan, los doctorandos, a realizar su tesis doctoral, dicen, pero por Dios, ¿cuál es el aporte al nuevo conocimiento? Y es un reto grandísimo que tenemos todos los que de una u otra forma participamos en la investigación doctoral, porque es que se supone que a este nivel se debe concebir o debe aportarse al nuevo conocimiento, pero es que también el proceso investigativo me puede llevar a redefinir conocimiento. Evidentemente de una manera sistemática, de una manera que tiene que ser organizada y que por lo general está enfocada a lograr una solución del problema o a poder resolver ese interrogante que se plantea en la pregunta de investigación, ¿sí? Y que tiene que tener un carácter científico, es decir, debemos tener sí o sí cumplir con la metodología científica, ¿correcto? Ahora bien, dentro de ese compendio, ese proceso, pues evidentemente tendremos herramientas y metodologías para lograr nuestro propósito. Y es importante reconocer que lo primero, al menos aplicando una metodología investigativa, es reconocer el problema central para poder a partir de ese problema central abordar una pregunta de investigación.
Y lo decimos mucho en investigación, cuando usted tenga muy bien planteada su pregunta de investigación, tiene resuelto el 50%. Entonces uno como estudiante y profesor dice, por Dios, tiene resuelto el 50% de la investigación. Y resulta que así de importante es el planteamiento del problema de investigación para poder resolver ese problema de investigación y poder proponer o formular unos objetivos, un objetivo general, objetivos generales y objetivos específicos que me ayuden de una u otra forma a dar solución o respuesta a ese problema que ha sido planteado. Muy bien, en ese sentido, con el fondo de la segunda laguna más grande en Colombia, que también la tenemos, también aquí estoy aprovechando para hacer un poco de promoción de mi tierra también, y me van a perdonar, pero es que la tierra se lleva adentro y es importante llevarla y compartirla con personas que me están brindando su tiempo como lo son ustedes. Con ese fondo podemos hablar evidentemente entre la diferencia que existe entre método y metodología. Si vemos la imagen, ¿sí? Como vemos en el GIF, en la imagen que está proyectándose, el método se encamina hacia esa resolución del problema y la solución. Solamente mirando la imagen, no sé si alguien me quiera compartir solamente con lo que le dice la imagen, ¿qué sería esa metodología? ¿A qué se refiere esa metodología? Si alguien lo quiere escribir y me lo puede decir la doctora Silvana, agradezco mucho. Si vemos el método, hay una balanza, una persona pensante entre el problema y la solución. Y si vemos la metodología, hay una lupa, ¿verdad? Que está alrededor de un organigrama, de un diagrama. Entonces, en ese sentido, ¿a qué nos referimos o nos estaríamos refiriendo con metodología? Obviamente hay un sentido amplio de esta parte. Perfecto. Ana, ¿sí? María Julieta dice los pasos que debo seguir. Marisa refiere a la forma de abordar la búsqueda de solución. María se pregunta si es la metodología de la investigación. Correcto, correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Marita creo que está levantando la mano Sí, también. sí, perdón. Eso Sí. me aparece en el chat. No sé por qué. Sí, Bueno, perdón. perfecto. A ver, no sé Adelante. si, sí, perdón, no sé si estoy equivocada en lo que había estudiado yo. Para mí la metodología es el marco teórico y sistemático, digamos, para resolver un problema. No sé si estoy equivocada, durante una Vale, investigación. Y el vale, método perfecto. serían los procedimientos, las técnicas. Correcto, correcto. Bueno, vamos a aligerar esta parte un poquito. En metodología de la investigación hablábamos de método como el conjunto de procedimientos que permiten abordar un problema de investigación con el fin de lograr, evidentemente, unos objetivos determinados o propuestos. Y la metodología es aquella que describe a detalle la manera como se realizó esa investigación correctamente. Evidentemente podemos también llamarlo el estudio crítico del método, por eso la lupa en la imagen. En ese sentido, y esta diapositiva puede generar muchas interrogantes también, o puede llevar a algunas disyuntivas o a algunas diferencias entre los puntos de vista, y quiero ser muy enfática en que la clasificación de la investigación puede variar dependiendo del contexto, dependiendo de la escuela incluso de la cual se deriva esa clasificación, puede variar incluso de la autonomía que tiene cada institución para poder llevar una clasificación en esa investigación. Pero a grandes rasgos he traído la clasificación de la investigación según varios aspectos. El primero de ellos, según el paradigma de la investigación. El segundo, según la finalidad de la investigación, y el tercero, según la dimensión temporal o cronológica que tenga esa investigación. En ese sentido, podemos decir que según el paradigma de la investigación, esta puede ser cualitativa o cuantitativa. Vuelvo y insisto que estas
denominaciones pueden variar dependiendo de los aspectos que mencioné hace un momento. Puede también ser fundacional, de acuerdo a la finalidad teórica o aplicada. Y según la dimensión cronológica, esta puede ser histórica, ¿sí? Transversal o puede ser longitudinal, ¿sí? Ahora bien, si hablamos de paradigmas, pues usted lo puede encontrar con el nombre de paradigma, ¿sí? Al menos nosotros en la universidad y en el doctorado manejamos esta clasificación. El paradigma en otras bibliografías y dependiendo de la escuela, ¿sí? Aquí pongo la denominación de acuerdo y la clasificación de acuerdo a la escuela de Frankfurt, que fue también la escuela en la cual me formé a nivel doctoral. Y también tenemos una fuerte escuela norteamericana, una fuerte escuela latinoamericana, una fuerte escuela centroamericana. Entonces, en ese sentido, podemos tener el paradigma o enfoque investigativo cualitativo, que ustedes también lo pueden apreciar como apreciativo, comprensivo, categorial. O insisto, de acuerdo a la escuela o clasificación de la escuela de Frankfurt. En este sentido, hay dentro de este paradigma un enfoque metodológico. Dos grandes, ¿no? Dentro de lo cualitativo, perdón, dentro del paradigma cualitativo, dos enfoques grandes, el histórico hermenéutico y el crítico social. ¿En qué se diferencian? Pues el nombre lo indica, el primero de ellos tiene una ubicación, un sentido al objeto de la investigación y el crítico social busca esa emancipación, busca lograr ese cambio, ¿sí? Dentro de los tipos del primer enfoque podemos encontrar este grupo grande y podemos encontrar muchos más dependiendo de la fuente y referencia que ustedes consulten. Por ejemplo, dentro del enfoque metodológico histórico hermenéutico podemos tener la etnografía, lo narrativo biográfico, el tipo descriptivo comprensivo, lo fenomenológico, el mismo histórico, los estudios de caso, los historiobiográficos, heurísticos, el análisis de contenido, las teorías fundamentadas o fundadas. Y en el segundo enfoque, que es un poco más emancipatorio, de cambio, de transformación, el crítico social o social crítico, tenemos la IA. La IA, dependiendo de los tipos, una investigación acción participante, una investigación militante o la recuperación crítica de la historia, que también está el RCH dentro de los tipos de investigación social crítico social. Esta investigación, hago un paréntesis en esta parte, ha sido muy importante y arriba también, sin desconocer la importancia de los tipos que están dentro del enfoque metodológico histórico hermenéutico. De hecho, por ejemplo, los estudios de caso, los estudios descriptivos comprensivos son la base fundamental para lograr ir un poco más allá en esa transformación, pero la parte crítico-social ha sido muy apetecida y muy, digamos, muy acogida por nuestros estudiantes de tesis de doctorado, y lo hablábamos hoy en la reunión, porque ellos tienen un compromiso social grande como parte de ese proceso pedagógico fundamentalmente que se realiza en nuestro país. La recuperación también de la historia del RCH podemos también utilizarlo y se ha utilizado en nuestro país para recuperar, por ejemplo, saberes ancestrales de los pueblos originarios y ha sido fundamental para recuperar también historia de después y pre-conflicto y post-conflicto armado. Saben, no es de desconocer la situación de violencia que vive nuestro país y estas herramientas han sido fundamentales para recuperar y reposicionar ese valor histórico y social que dentro de la academia y de la investigación nosotros podemos lograr. Ahora bien, dentro del paradigma cuantitativo podemos tener, como vemos en la imagen, varios enfoques y varios tipos.
En la imagen, en la diapositiva, podemos reconocer varios estadios de enfoques dependiendo de la complejidad de cada uno. Entonces vamos de menor complejidad desde el exploratorio a mayor complejidad hasta el enfoque causal, ¿correcto? Un enfoque exploratorio y asociativo, ¿sí? Son típicos enfoques que tienen tipos como propiamente exploratorios y descriptivos comparativos. Cuando hablamos de asociación, evidentemente tenemos que hacer estudios que van desde la descripción hasta la comparación. Y muchas veces subvaloramos o no le damos el valor que tienen estos estudios exploratorios, descriptivos, comparativos. Y son fundamentales para llegar a un enfoque mucho más amplio o mucho más complejo. De hecho, hay investigaciones que requieren una fase exploratoria y descriptiva e incluso comparativa que pueden aportar categóricamente muy importante ese aporte con un importante, yéndonos un poco más a la complejidad de los mismos, tenemos la parte correlacional, ¿sí? Y la parte empírico-analítica o analítica. Dentro de ella ya tenemos tipos como, por ejemplo, el instrumental, pues como el instrumental y el explicativo, ¿correcto? Dentro del tipo, bueno, cuando hablamos de instrumental, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, validación de instrumentos de medición, de recolección de información, de cuestionarios, también de cuestionarios para aspectos específicos, de pruebas, ¿sí? Se utiliza muchísimo en la parte psicológica también, y la parte explicativa, que lo podemos hacer con estudios de casos o estudios de cohortes seccionales que se realizan a lo largo del tiempo y que tuvieron mucho auge en la parte de la pandemia, ¿correcto? Todos los estudios de cohortes explicativos o de estudios de casos que llevaron a la formulación de vacunas empezaron con un enfoque correlacional analítico, instrumental explicativo, ¿sí? También vamos, por ejemplo, al enfoque semicausal teórico. Cuando ya vamos un poco más allá, como lo decía al principio, vamos escalonando el nivel de complejidad, donde el tipo predictivo, como el nombre lo indica, nos permite predecir el comportamiento. Evidentemente, si hablamos de metodología o de paradigma cuantitativo, pues vamos a hablar de variables, ¿no? De variables, ¿no? De categorías. Si hablamos del comportamiento, predecir ese comportamiento de una o varias variables. Y luego pasamos al enfoque causal. Dentro de ello tenemos el tipo cuasi experimental y ya netamente el tipo experimental, que ya denota una complejidad bastante importante dentro del paradigma cuantitativo o positivista. Me he permitido, en ese sentido, traer un ejemplo. Ana, perdón. No sé si, porque hay una pregunta en el chat, no sé si la quieres contestar ahora o después, cuando vos me digas. En el chat hay una pregunta. Que no la veo. No la Bueno, te la leo. Dice, en lo crítico social, ¿a qué hace referencia lo militante, la investigación militante? No sé si quieres que la dejemos pendiente y después se contesta o bueno, la podemos abordar ahora. La podemos abordar bueno, si quieren la abordamos de una vez, pero en aras, lo que pasa es que siempre me extiendo, el hacer participar hace que nos extendamos un poco, pero si puedo contestarla y me permiten el tiempo, muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a volver a, a la diapositiva. Pues básicamente la investigación o el tipo de investigación militante que está dentro del enfoque metodológico crítico social se enfoca básicamente a procesos de gestión de democratización del conocimiento, ¿sí? Que busca construir conocimiento
desde y para los movimientos sociales. Evidentemente, de una u otra forma, no se concentra en producir conocimientos objetivos, sino más bien que sean útiles y muy rigurosos para la acción política. Y gracias por la pregunta, porque resulta que este tipo de investigación es muy importante en los contextos históricos y sociales de nuestro país, en el sentido de que ha sido necesario realizar o contribuir con lineamientos específicamente, por ejemplo, pedagógicos para el manejo de zonas de conflicto armado, por ejemplo, en donde se requiere formular políticas. Y este tipo, perdón, dentro del enfoque crítico social, nos ha llevado a poder lograr lo que básicamente tiene de objetivo el enfoque, que es esa emancipación, ese cambio a partir de la consolidación de lineamientos, de políticas, de aportes en la construcción de leyes, incluso como parte de la constitución de nuestro país. Es importante mencionar que nuestro país es un país de leyes, es un país netamente que formula muchísimas leyes, cada día aparecen leyes y en el sector educativo muchas más. Y esas leyes deben estar contextualizadas y el tipo de investigación militante nos ha permitido desarrollar o abordar y aportar desde la investigación en esos ámbitos. No sé si he podido responder esa inquietud. No hay otro interrogante en el chat, así que, bueno, después podemos seguir dialogando con ese tipo de investigación, si te parece. Vale, perfecto. Ujú. Creo que Analía tiene levantada la mano. Sí. A ver, Analía, sí, Analía. Si quieres habilitar el micrófono, o a lo mejor Además, a fue lo sin mejor se querer. levantó Sí. la mano. Bueno, vale. En aras del tiempo también no quiero extenderme mucho en el tiempo. Vamos a dejar las inquietudes de pronto para el final, si me lo permiten, y adelantamos esta disertación en esta parte. Muy bien. Bueno, les decía que he traído esta ilustración, me he permitido un poco para ejemplificar cómo desde la academia, de los institutos y desde la escuela, desde la formación gradual y posgradual, podemos diseñar investigación o tener unas rutas. En el doctorado en pedagogía, si bien tenemos una ruta de investigación trazada, tanto para investigaciones desde el paradigma cualitativo o cuantitativo, es importante reconocer que todo depende de varios aspectos y entre ellos, evidentemente, el interés y la experticia que pueda tener nuestro doctorando en uno u otro paradigma. Y evidentemente tiene que existir una congruencia y una confluencia de la reciprocidad y realmente cuál de los paradigmas se acople, ¿sí?, a los objetivos que se tengan propuesto. Y no al contrario, que muchas veces cometemos ese error, que los objetivos queremos acuñarlos a una metodología y no al contrario. No buscamos que es la metodología la que nos ayuda a resolver el problema de investigación y a cumplir con esos objetivos. Me he permitido traer este ejemplo de la Universidad de Jaén, una guía metodológica para la elaboración de trabajos de fin de grado, y en ese sentido tenemos, por ejemplo, un diseño de investigación cualitativa. Y miren, me llamó la atención en esta gráfica, en esta imagen, qué es lo que dice después del título de investigación cualitativa, y dice: ¿qué sienten, qué piensan, qué hacen las personas en relación, esto es de la Facultad de Salud, en relación al proceso de salud
enfermedad, cómo lo viven, su relación con las instituciones sanitarias. Entonces, ponen como esa pregunta o ese amplio margen, describen dos grandes ramas, desde la parte descriptiva y desde la parte interpretativa. Desde la parte descriptiva aquí, dibujada en rojo, desde la parte descriptiva podemos tener, por ejemplo, para abordar esa parte descriptiva, los diseños etnográficos o inclinarse por los diseños biográficos, narrativos, por los diseños fenomenológicos, por los diseños de IA, de investigación y acción, o, ¿por qué no?, diseños documentales. Pero si abordamos desde la parte interpretativa, pues entonces tenemos otras herramientas como la teoría fundamentada, la inducción analítica. Pero vemos que en el eje central tenemos unas técnicas que son centrales o que pueden servir para los dos, tanto para la parte descriptiva como para la parte interpretativa. Y ahí tenemos, pues, evidentemente, la observación, la entrevista, los grupos de discusión, los grupos focales, etcétera. El análisis está central, es decir, existen herramientas analíticas que pueden utilizarse para esos dos enfoques, en este caso, para el ejemplo. El descubrimiento, la codificación, la relativización, la interpretación es común muchas veces. Evidentemente, las conclusiones o resultados que salgan van a ir enfocadas hacia el contenido, hacia el discurso, dependiendo del enfoque que nosotros hayamos incluido en nuestra investigación. Ahora bien, es importante también reconocer que dentro de ese enfoque histórico hermenéutico, que insisto, no podemos dejar de darle un valor importante, podemos tener unos tipos de investigación de diseño cualitativo, dependiendo del énfasis también, ampliando un poquito este tema, ya sea el énfasis sociocultural o desde la parte de la discursividad. Entonces, desde lo sociocultural podemos tener tipos de investigación. Por ejemplo, la etnografía, que como sabemos se centra en los fenómenos de grupo, fenómenos grupales, la fenomenología, que se centra en los individuos, los estudios de caso como una forma de elección de sujetos u objetos para ser estudiados, y esto dentro del énfasis sociocultural. Pero si pasamos a la parte, digamos, discursiva, o desde la discursividad, tenemos unos tipos de investigación, por ejemplo, la etnometodológica, la teoría fundamentada, los análisis de contenidos, el interaccionismo simbólico, la investigación teórica, el análisis del discurso, en fin, y muchas otras más. Yo lo que quiero indicar con estas imágenes, con estas diapositivas, es abrir el abanico de posibilidades dentro de algún tipo de enfoque. En este caso, he traído el enfoque histórico hermenéutico. Sin embargo, podemos encontrar, y quiero, el objetivo de presentar esta parte es realmente identificar que podemos tener un gran abanico y que la investigación desde el paradigma cualitativo es mucho más, digamos, flexible, amplia, holística en este sentido. Es por eso que me he atrevido a traer unos puntos de partida desde el paradigma cualitativo. Entre ellos, por ejemplo, aquí lo vemos, la flexibilidad, lo decía anteriormente, que es una gran ventaja que tenemos dentro del paradigma cualitativo, la flexibilidad, la adaptabilidad, la sinergia, entendida como lo hemos mencionado anteriormente, la parte de su sentido desde el paradigma cualitativo tan holístico, tan amplio, ¿sí? Desde la parte de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, la relatividad que tiene, la circularidad,
Incluso hablamos un poquito más allá, que no va solamente hacia la parte circular, sino a esa parte tridimensional, si hablamos de espirales también de dentro del paradigma cualitativo, la sistematicidad, la reflexividad, la receptividad como puntos de partida importantes desde el paradigma cualitativo. Y así, por ejemplo, vemos cómo esa circularidad se nota evidentemente en esta imagen, donde si vemos tenemos un punto inicial, tenemos la escogencia de temas y subtemas, la identificación de preguntas, la formulación de propósitos y de técnicas para cumplir esos propósitos y los análisis. Si vemos con detenimiento, hay flechas en doble vía, ¿sí? Eso nos demuestra el carácter de circularidad que tiene la investigación cualitativa desde diferentes ejes, incluso desde el eje epistemológico, desde el eje ontológico, desde el eje nociológico, teórico, en fin. Ahora bien, desde los supuestos del paradigma cualitativo podemos tener, por ejemplo, la racionalidad, la verificabilidad, el principio de utilidad, la especialización, especificación que tiene el paradigma, esa rigurosidad que debe tener el paradigma cuantitativo, la claridad, la precisión, la divulgación y la replicabilidad entre algunos de los supuestos que deben tener ese paradigma cuantitativo. Dentro del paradigma cuantitativo, me he permitido traer un diagrama de la linealidad de la investigación cuantitativa, y es como el sujeto, ¿sí?, o el investigador aborda el objeto de estudio desde la sospecha intuitiva y desde la percepción de la realidad. Llega a través de la teoría de base y aplicando una metodología científica hacia incluir la lógica deductiva, la analítica, para poder formular hipótesis y a partir de la aplicación de diferentes metodologías, recolectar de la metodología cuantitativa, recolectar datos, realizar el análisis de datos, obtener resultados y llegar a una discusión para poder obtener esas conclusiones. Aquí he podido traer el debate. Siempre va a haber un debate entre lo que es lo cuantitativo y lo cualitativo, y muchas veces decimos la investigación cualitativa es mucho más amplia por ser holística, por ser subjetiva, por estar centrada en la fenomenología, en la comprensión, por estar orientada hacia el proceso, por dar datos, información rica, profunda, por esa realidad dinámica que tiene y, por ejemplo, la investigación cuantitativa, por ser objetiva, por tener inferencias más allá de los datos, porque tiene que ser confirmatoria, inferencial, deductiva, porque sus datos deben ser sólidos, irrepetibles, porque debe ser generalizable, porque tiene una realidad estática. Entonces, siempre va a existir ese punto de debate entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Por eso hablamos de las principales diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa. Y también podemos hacerlo con respecto, esas diferencias con respecto al diseño, a las hipótesis, a la población o muestra, a la posición también del investigador. Es por eso que si hablamos dentro del paradigma cuantitativo, por ejemplo, para tomar solo un ejemplo de esta adaptación de Hernández et al. En metodología de la investigación, esa posición del investigador dentro de lo cuantitativo, neutral, imparcial, mientras en lo cualitativo es explícita y reconoce sus propios valores y creencias y donde permite al investigador incluir o hacer parte de la investigación. Por ejemplo, entre ellos tenemos, si hablamos de cuestionarios cualitativos, pues preguntas abiertas, información particular, resultados objetivos, observa comportamientos, estudios de caso, ¿sí?
La encuesta, en cambio, va hacia preguntas cerradas, en su mayoría, información generalizable, resultados que son objetivos, miden normalmente tendencias y saca una muestra representativa del universo. Se requiere un número importante para que sea representativo. Y en esta parte, como para cerrar esta disyuntiva o digamos, este debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo, vemos la historieta como hay unos tacos gratis, el sujeto dice interesante, el investigador que está aquí representado en la nube con el interrogante, interesante. Solo uno de entre 75 personas se atrevió en el método cuantitativo, y cualitativo sí va un poco más allá, hablando de, dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? A ver, a decir verdad, emocionado y un poco asustado, y va siguiendo, porque lo dice, en fin. ¿Sí? Entonces, vemos como esas diferencias. No sé, me parece que hay un micrófono encendido. Y aparte de ello, es importantísimo y me he permitido traer esta parte de los estudios o metodologías mixtas. Y aquí es importante dejar claridad que la investigación mixta no consiste en hacer análisis cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Si realizamos este tipo de análisis cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, lo correcto sería hablar de una investigación complementaria, haciendo alusión a lo que hablamos al principio de la disertación. Y hablamos de una investigación, aquí decimos C, ya sea cuantitativa, por ejemplo, apoyada en procesos cualitativos. Y allí hablamos de investigación complementaria, siguiendo el principio de complementariedad. O lo contrario, investigación cualitativa apoyada en procesos cuantitativos, en primera instancia. En segundo aspecto, podemos hablar de una investigación que puede utilizar los dos enfoques. Ojo, los dos enfoques. Y eso no lo hace una investigación mixta. Y en tercer lugar, podemos decir que investigar requiere mantener una coherencia en la postura, en la postura paradigmática, en el paradigma asumido, esa postura del investigador como horizonte orientador del proceso. Y aquí retomo lo afirmado por Creswell en 2018, que dice, hacer investigación mixta es renunciar a los dos paradigmas o enfoques tradicionales para crear uno propio, uno nuevo. Dejo esa inquietud y a lo mejor pueda generar alguna controversia y sería interesante reconocerla. Muy bien, en la investigación con diseños y métodos mixtos, conocida como DMM, el propósito es eso, el desarrollo de una complementariedad. El propósito es una combinación. Hablando de temporalidad, puede ser paralela o secuencial. El punto de integración, pues evidentemente van a ser la recogida de datos, información, el análisis y la interpretación para poder llegar a un tipo de integración. Esos métodos de confluencia, según Kressler y Plano Clark, nos dicen que puede ser desde varios diseños, desde el diseño convergente, que es la suma, como lo vemos en la imagen, de lo cuantitativo más lo cualitativo. El diseño secuencial, exploratorio, que es combinar lo cualitativo con lo cuantitativo o utilizar lo cualitativo con herramientas cuantitativas. Y el diseño secuencial explicativo, que es lo contrario, utilizar o desde un paradigma cuantitativo, utilizar herramientas cualitativas o complementarlo con herramientas cualitativas. Existe también, cuando hablamos esto de temporalidad o niveles de confluencia o métodos de confluencia, también unos tipos de integración. Tipos de integración como el merging o el building o el connecting, que hablamos el primero de fusión, el segundo, como su nombre lo indica, de construcción, y el tercero, muy importante, el connecting, de conexión. Estos autores, y ahí dejo la carátula de su libro,
Hablan entonces o casi clasifican los diseños mixtos como diseños mixtos experimentales, diseños mixtos de estudio de caso, diseños mixtos participativos y de justicia social y diseños mixtos de evaluación de programas. Y ahí la imagen, la investigación mixta hoy por hoy está tomando un auge muy importante y existe investigación mixta de diseño avanzado. Estos dos autores, Kremen y Slogman, introducen el concepto de intermetodología mixta para hacer referencia a las combinaciones entre metodología mixta. Y es por eso que nos atrevemos a hablar de fenomenografías, métodos visuales, elementos artísticos, narrativo mixto integrado, el joint display o unirse a la pantalla, la traslación y transformación de los datos, etc. ¿Qué impide en este caso, ya una vez abordado y dejando esta parte de la investigación mixta, qué impide un buen proceso de investigación? Podemos hablar de unos excesivos formalismos, unas investigaciones cerradas a otras miradas. La falta de recursos es evidente que puede impedir un buen proceso de investigación financiero y de contexto. El bajo nivel de capacidades lectoescritoras, la pobre búsqueda de información, de antecedentes ligeros, el tema de investigación que se ha impuesto obligado, por eso siempre se debe investigar sobre lo que nos interesa y nos apasiona, la poca interacción e integración con él o con los orientadores o tutores o directores, la baja motivación y actitud. Y aquí cuando hablamos de actitud de investigador, y con esto cierro la disertación, la actitud entendida como la disponibilidad psicológica adquirida, organizada y persistente de esos componentes afectivos, cognitivos, conductuales, que predisponen a un individuo a reaccionar frente o de manera predeterminada frente a una situación, generando sentimientos o pensamientos ya sean agradables o desagradables, hace ese objeto que nos genera esa actitud. Y esto nos lleva a aprobarlo o desaprobarlo, de ahí la imagen, ¿no? Que muchas veces depende muchísimo del avance de nuestra investigación en las actitudes que nosotros podamos, de nuestra postura y nuestra actitud frente a nuestra investigación y frente a lo que estamos desarrollando. Esa actitud del investigador se enfoca entonces en ese conjunto de creencias, de valores, de conocimientos de los conceptos teóricos y metodológicos implicados en los diferentes momentos de investigación, ya sea desde la búsqueda de información, desde el conocimiento del sistema o métodos, desde la autoevaluación del desempeño o desde el mismo reconocimiento de nuestras emociones. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo el haber participado y el haberme permitido llegar a compartir con ustedes este encuentro de saberes. Les dejo nuestra maravilla arquitectónica, también un patrimonio arquitectónico, el santuario de la Iglesia de las Lajas, ubicado en nuestro departamento de Nariño. Este es mi correo electrónico, con mucho gusto en lo que podamos colaborar, dispuestos para ello. Un abrazo muy grande, muy gentiles. Bueno, muchas gracias, doctora Ana Solarte. La verdad que es un placer escucharla, esta experticia metodológica que tiene y la verdad que un gran aprendizaje. Si les parece, abrimos un momento de comentarios, de preguntas. Ya en el chat, Ana, habían 2 comentarios. Si quieres, empezamos por ahí. Por no interrumpir, no los leí en el momento, pero lo podemos hacer ahora. María José pregunta, en realidad responde a la aclaración de la investigación militante. Y dice, comparto para no olvidarme, este tipo de investigación también está dirigida a grupos minoritarios que no conforman movimientos sociales como tales. Se está refiriendo a la investigación militante.
Sugerencia de autores que profundizan sobre este tipo de investigación. Y en el mismo sentido, en relación a lo militante, Ana Lía hace un comentario y dice: el concepto de militancia en nuestro contexto presenta sentidos que se alejan de las que se aleja de la lógica de investigación social. Mira, es muy Bien. interesante, es muy interesante. Muchas gracias por esos aportes. Me encanta que podamos también abordar y complementar esta parte, ¿no? No Bueno, sé, ante todo, permiso. perdón, Ana Lía. Me, Oh, hola. sí, Muy me bien. gustaría felicitarte por esa exposición tan profunda, tan Muchas gracias. interesante, y que abarca tantas temáticas en tan breve tiempo. Y sí, sobre lo militante diría que de pronto todo lo que son estudios de género, estudios ambientalistas, estudios referidos a las memorias, a los pueblos aborígenes, es decir, implican toda una militancia o activismo que le llamamos, y que de alguna manera acá militancia está muy atravesado por el conocimiento del sentido común sobre la militancia política. ¿Se entiende? Sí, correcto, correcto. Ana Lía, muchas gracias. También es importante o podríamos también hablar de que esa investigación militante puede utilizarse o se usa también en estudios de género, ¿no? Hoy en la mañana hablábamos en la reunión, hablábamos de esa parte de feminismo, de estudios de género, de investigaciones que analizan la opresión de género y también la violencia contra las mujeres, la discriminación. También se habla de racismo, de estudios étnicos, por eso su importancia también en la parte de formulación de políticas que puedan emancipar esta parte. Los movimientos indudablemente sociales y de resistencias populares pueden ir inmersos, la lucha de clases, la lucha de movimientos obreros, entre otros temas. En esa parte es importante, sería pertinente mencionar algunos autores representativos como Franz Fanon, como Antonio Gramsci, como Silvia Rivera, ¿no? Como una activista importante, socióloga y activista boliviana, que ha trabajado muchísimo en temas de resistencia indígena. Tuvimos la oportunidad desde nuestro doctorado conocer de cerca cómo se maneja la militancia desde los pueblos indígenas, ¿no? Y cómo ha servido también para reivindicarlos. Evidentemente, se puede también incluir como, digámoslo, que la investigación militante podría decirse que es compleja y evidentemente no siempre se logra para ese propósito y por eso agradezco esos aportes. Obviamente por esa dificultad que existe con los poderes hegemónicos que hacen parte de poder lograr el objetivo en esa militancia, ¿no? Evidentemente hablamos de desventajas sociales, ¿no? Y de riesgos que al asumir una investigación militante, no todos los investigadores queremos correr el riesgo de asumirla, ¿no? Un poquito para cerrar esta parte de investigación militante. Y muchas gracias por esos aportes, son valiosos para la disertación. Marita ha levantado la mano, no sé si quieres habilitar el micrófono. Sí, acaba de habilitarlo. Sí, primero, bueno, agradecer porque excelente cómo me ha abierto el panorama en cuanto a diferencia entre método, metodología. La pregunta concreta es esta: hace un tiempo que me viene preocupando eh, esto de que por qué los alumnos, especialmente en secundaria, mantienen su atención y su motivación en el proceso de aprendizaje en un poco tiempo, digamos, muchos hasta
dicen 15 minutos de atención y nada más. Entonces comencé a incursionar en psicología matemática. Si bien la psicología científica la considera como una rama de ella, yo al revés, considero que en matemática, la psicología matemática para mí es una nueva rama. Entonces, concretamente la pregunta es, si yo quiero esta hipótesis demostrarla, porque para mí es una hipótesis esta de los 15 minutos, ¿cuál sería el método de investigación que se podría aplicar para comprobar o no esto de los 15 minutos tan exactos? No sé si me puede ayudar en esa pregunta. Ya, perfecto. Bueno, yo diría que antes de, y eso va a ser parte un poquito del abordaje pleno del tema que usted consulta o indaga, yo diría que es muy importante contextualizar la problemática que tiene en un determinado grupo. Por eso es prioritario delimitar el problema y contextualizar. Para ello existen herramientas y en la disertación, la conferencia del viernes, vamos a hablar sobre algunas herramientas para poder delimitar el problema y entre ellas, para ser rigurosos o estrictos en el cumplimiento de la metodología científica, pues tenemos varias metodologías, como por ejemplo el árbol de problemas, la espina de pescado, el árbol de problemas, que es una metodología que hace parte del ordenamiento lógico, ¿sí? Del pensamiento. Entonces, antes de poder decirle qué metodología tenemos que contextualizar la problemática y reconocerla y delimitarla, ¿sí? Evidentemente, al reconocerla y delimitarla, no es un estudio de una sola persona. El delimitar un problema surge de una indagación, sin hablar de diagnóstico, ¿sí? Hablar de una indagación de lo que está pasando en el contexto para poder realizar o poder llegar a ese problema. Y eso hace parte del ordenamiento lógico. Entonces, debemos delimitar en primera instancia ese problema. En segunda instancia, debemos plantear esa pregunta de investigación enfocada en el contexto propio, con las particularidades propias de la población objeto de estudio que usted va a delimitar. Y evidentemente las estadísticas o los datos nos pueden dar ese valor que usted dice, 15 minutos de atención, y usted quiere comprobar si en ese contexto educativo se pueden cumplir. Entonces, es importante, una vez se reconozca y se delimite el problema bajo la contextualización de la misma, plantear la pregunta, generar la hipótesis o supuestos cualitativos. Si vamos a enmarcarnos un poquito hacia lo cuantitativo, pues la hipótesis, y si vamos hacia lo cualitativo, pues los supuestos, porque no hablamos de hipótesis en lo cualitativo. Y ahí se puede elegir una metodología que en este caso, por las particularidades y a grandes rasgos, tiende más hacia lo cuantitativo. Me atrevería más a decirle que podemos abordarlo desde lo cuantitativo, al menos en una primera fase, y luego complementarla así con una parte cualitativa. Por ejemplo, haciendo un cálculo de medias, ¿sí? Sacando un promedio o medidas de tendencia central, ¿no? Media, moda, mediana, que son las típicas medidas de tendencia central que puede obtener a priori con su grupo objeto de estudio, ¿sí? Por ejemplo, en el tiempo, en el objeto que sería el tiempo de concentración, que sería básicamente lo que usted quiere estudiar. En ese sentido, en primera instancia, se inclina desde ese paradigma cuantitativo hacia un estudio descriptivo, netamente descriptivo, en donde podemos obtener estos datos de medidas de tendencia central, incluso llegar a alguna distribución de frecuencias, dependiendo del avance o que usted pueda llegar en esta parte. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese a priori, yo le diría que podría utilizar este tipo de metodología. Y de hecho, esta parte descriptiva es fundamental si usted quiere posteriormente complementar esa investigación con un análisis un poco más complementario hacia la parte cualitativa, porque también podríamos llegar.
todo depende de la intención que usted tenga también investigativa y su postura como investigadora. Marita, no sé si pude complementar un poco su pregunta. Sí, sí, porque como profe de matemática, todo esto que usted me ha dicho lo aplico. Yo lo que quería irme, y muchísimas gracias por la respuesta, porque me sigue, la verdad, aclarando muchísimo, es excelente, era si la psicología matemática podía ayudarme, no solamente concluir en esos 15 minutos, sino también si influye algún proceso cognitivo, por supuesto, acotando, como usted dice, viendo la muestra, el modelo matemático, pero si tiene que ver un proceso cognitivo y que la psicología me ayude en esto. Este es, digamos, algo preocupante, pero nada más. Vale, Era eso nada perfecto. más. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, en el chat hay agradecimientos, brillante exposición, hermosa disertación. Bueno, todo esto después se lo vamos a transmitir a la doctora Ana. También preguntan sobre si la grabación de esta disertación, dónde va a estar. Les vamos a mandar con la autorización de ella, por supuesto, la estamos grabando. Le vamos a mandar el link una vez que la doctora Ana nos autorice. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, vamos a ir cerrando. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente exposición. Estoy mirando ya el chat por acá. Muchísimas gracias por esos aportes, de verdad, muy gentiles, muy amables. Y yo sí quiero reiterar la invitación a mi país, quiero reiterar la invitación a mi ciudad. Allí les dejé unas muestras de nuestra ciudad para que nos visiten. Allá estamos con las puertas abiertas. Ojalá y podamos seguir en los programas de intercambio y poder recibirlos con los brazos abiertos en nuestra ciudad. Un abrazo desde la Universidad Mariana y como decimos allí, que tengan una feliz noche de paz y bien. Muy bien, reiteramos el Perfecto. agradecimiento a la doctora Solarte por esta excelente conferencia. Vamos a tener la posibilidad y el privilegio, quienes estamos en la maestría en educación, de compartir una clase con ella el día viernes. Así que, bueno, acá hay mucha gente conectada que es estudiante de la maestría, así que vamos a seguir con ella trabajando el día viernes ya en un seminario propio de la maestría. A la gente que está preguntando por el tema de los certificados y demás, les vamos a mandar un correo explicando todo esto, así que quédense tranquilos. Qué buena noticia están diciendo, excelente. Bueno, sí, la vamos a aprovechar en el buen sentido de la expresión el día viernes, ¿sí? Así que bueno, gracias Ana, gracias a ustedes por participar, por sumarse a este ciclo de conferencias. La verdad que han sido tres excelentes conferencias y de una calidad pero óptima, así que estamos muy contentos con los académicos colombianos. Bueno, les dejamos un saludo. Nos encontramos con la gente de la maestría el día viernes y por supuesto que ahí está el correo de la doctora Ana, así que quien quiera se puede comunicar con ella. Bueno, que sigan muy bien, estamos en contacto. Muy bien, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.